Dios le bendiga, amados hermanos, que sea la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre usted, su casa y su familia. En este día le saludamos y le bendecimos el pastor Alexander Polanco, la pastora Moraima Miranda y de parte de los ministerios Cosecha y Victoria, así como la iglesia Casa de Oración y Restauración. Sea usted muy bienvenido a este culto online de hoy, domingo 10 de mayo, y en este día nos reunimos como familia de fe a través de las redes sociales. Cumpliendo con las ordenanzas del Ministerio de Salud, estamos haciendo los cultos online desde donde transmitimos para que en cada casa, cada lugar de oración se levante fe y esperanza a través de los hogares y las familias. En este día iniciamos orando, poniendo, como dice el Salmo 37:5, todo en las manos del Señor. Vamos a encomendar a Él este culto de hoy domingo. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos toda gloria, honra y alabanza. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos que seas tú amparando nuestro país y cada nación, Señor, del mundo. Te pedimos en este día, oh mi Dios, que seas tú ensanchando, oh Señor, tus misericordias sobre cada familia que nos escucha y sobre cada lugar. Te pedimos, Padre, que sea tu bien y tu misericordia siguiéndonos y alcanzándonos cada día de nuestra vida. Y te pedimos hoy especialmente que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que esté presente en cada casa, cada familia y cada vida de los que se conectan en este culto online, así como los que lo verán diferido. Gracias, Señor, por tu amor, que tu Espíritu Santo penetre a lo profundo del corazón de cada uno y tu palabra, que es viva y eficaz, edifique, bendiga, levante y active. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, pues en este domingo le damos la bienvenida a este culto online que estaremos compartiendo. El mismo está siendo transmitido a través de Facebook Live, YouTube y nuestra página web. Y en este día vamos a estar en dos partes. Esta es la primera parte que se transmite desde uno de los templos de la congregación y la segunda parte que se hace desde el hogar. Una manera de que usted se mantenga conectado con su casa de oración, su iglesia, y que al mismo tiempo también todos estemos en los hogares compartiendo la fe y la esperanza. En el día de hoy, en esta primera parte, vamos a tratar el tema, el lugar donde Dios habita. Amén. Y el Señor habita en diferentes lugares. Y por eso es el título. Y vamos a ver hoy uno de esos lugares que es nuestro corazón. Y vamos a hablar también de ese lugar que es en la eternidad donde el Señor habita. Vamos a comenzar por lo que es nuestro corazón. La palabra nos enseña que el nuevo templo del Espíritu Santo, el tabernáculo levantado de David de este tiempo de la gracia, es nuestro corazón. Eres tú y soy yo. El Señor quiere que su Espíritu Santo habite en ti. Esto es algo maravilloso, que Dios mismo, a través de la tercera persona de la Trinidad, haga habitación en tu corazón, en tu vida, y esté contigo 24 horas. Es algo maravilloso. Amén. Vamos a ir viendo paso a paso a través de la Biblia y la palabra perfecta de Dios, lo que nos habla acerca de estas actitudes, cualidades, o cómo debe de estar ese corazón preparado, amueblado, alistado para que el Espíritu Santo habite en él. Quiero iniciar en Proverbios para usar un pasaje que normalmente se usa para hablar de los niños, pero vamos a leerlo desde el principio. En el libro de Proverbios, capítulo 22, dice en el versículo 4, riquezas, honra y vida
son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Te repito, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Ese último versículo, Proverbios 22:6, es un pasaje muy leído, muy repetido, que nos habla acerca de instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una gran verdad enseñada por el sabio Salomón. Pero este versículo está antecedido por lo que te he leído, que nos habla de que riquezas, honra, vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Te está diciendo que la persona humilde y que tiene temor a Jehová será enriquecida, honrada, y tendrá como vida en sus remuneraciones lo que es la humildad. Te da la humildad como producto de lo que tiene que ver con el temor a Jehová y el ser humilde. Pero también habla de que espinos y lazos hay en el camino de el perverso. El que guarda su alma se aleja de ellos, de los perversos y de las perversidades. Y entonces es que nos habla de instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nos está hablando no solo de los niños y de instruirlo. Nos está hablando de que debemos apartar a los niños de los que son las perversidades y el camino perverso, y nos está hablando también de la remuneración por la humildad, riqueza y honra. El ser humilde, por lo regular, no está normalmente relacionándose con estas cosas, riqueza, honra y vida. Más bien, la gente tiene un concepto equivocado de que el que es humilde en su corazón terminará siendo de humilde condición, de humilde economía y de una vida humilde en lo que es lo que posee. Pero hay un error, y el error está en pensar que la humildad es escasez, que la humildad es la falta de bienes. La Biblia nos habla de una humildad diferente. Nos habla de una humildad que tiene que ver con tener escasez de arrogancia, tener escasez de prepotencia, de no tener abundancia de ira, de usted ser una persona humilde en el concepto que tiene sobre sí mismo. Usted no se considera el mejor, usted no se considera el más sabio, no se considera el más entendido. Usted sobre usted mismo tendrá un concepto humilde. La humildad a la manera de Dios es muy diferente a la humildad como concepto que maneja el mundo. Para el mundo, la humildad es todo lo que tiene que ver con escasez, pobreza o falta de algo. Sin embargo, la humildad en Dios tiene que ver con un alma y un corazón que no se jactan de sí mismos, que no se consideran mejores que los demás y que saben servir a los demás. Un corazón humilde sirve. Un corazón humilde no se vanagloria. Un corazón humilde no buscará su propio provecho, sino la bendición y el provecho para todos. ¿Qué sucede? El Señor tiene promesa para los humildes. Él dice que el que se humilla será exaltado y el que se enaltece será humillado. Fíjese cómo el Señor habla de que Él es el que respalda al que se humilla, al que por doblegar su corazón, al que tiene su corazón en una posición donde no se siente superior a los demás, se considera siervo, llega un momento donde Dios es el que lo levanta. Pero vamos a ver algunos pasajes para ir entendiendo esto. El primer ejemplo lo vamos a ver en Números 12, donde nos habla acerca de cómo era el temperamento
de Moisés, uno de los hombres que bíblicamente Dios más usó, al punto tal de que parte de la Biblia él fue quien la escribió, lo cual es mucho decir sobre cualquier persona. Pero en Números 12 encontramos un momento de conflicto y es el ejemplo que quiero usar. En este día, según me inspira el Espíritu Santo, María, hermana de Aarón y de Moisés, y Aarón, que era también un ayudador de Moisés y tenía una posición como sacerdote, en un momento dado de que ya han sido libres de Egipto, donde están en un momento donde se están organizando como pueblo, María y Aarón murmuran a Moisés. Y ellos lo murmuran a espaldas de él, no de frente. Murmurar quiere decir usted criticar a alguien y hacerlo a sus espaldas. Esta murmuración está registrada en Números 12, que dice: y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Quién lo oyó? Jehová. Y quiero que usted entienda que el humilde, el manso, el que tiene una actitud de siervo, muchas veces ni se va a defender, ni siquiera va a alzar la voz, nunca alzaría la mano contra nadie. El humilde, el manso en Dios, en lo espiritual y de corazón, es una persona pacífica. Pero la Biblia nos habla que una de las características de la sabiduría que viene de Dios es que es pacífica. Aquí nos habla de que María y Aarón estaban murmurando a espaldas de Moisés a causa de una mujer que él había tomado como esposa. Y dice el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso. No solo dice que era manso, dice muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Qué hermoso y maravilloso que quien testifica de Moisés es la palabra. Es el mismo Dios que sale en su defensa. Él era manso, muy manso, más que todos los hombres en la tierra. Fíjese qué característica para el líder de un pueblo que enfrentaba enemigos, que enfrentaba batallas, que Dios usó para liberar su pueblo con 10 plagas. A pesar de todo eso, Moisés no era un hombre violento, era un hombre manso, pacífico, buscador de los acuerdos, que buscaba entrar en paz. Dice el versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salí vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Fíjese que Moisés no es el que reacciona a la murmuración, no es el que se aira. Si lo sabía o se dio cuenta, no hizo nada, porque como dice la Biblia, él era manso. El que se molesta es Dios. Y cuando Dios se molesta, lo manda a llamar a los tres, a María, a Aarón y a Moisés. Y dice la palabra, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Antes de continuar con la lectura bíblica, quiero explicarte que a todo esto Moisés no ha dicho media palabra. María y Aarón tenían su murmuración y su chisme tapado, diríamos en nuestro país. Ellos eran los que estaban hablando en contra de Moisés y hablando, y no somos nosotros también profetas, y Dios también no nos ha usado, y ciertamente Dios lo había usado.
Pero ellos se estaban ufanando a sí mismos, se estaban exaltando a sí mismos a partir de que Dios lo había usado. Y es Dios mismo que los manda a llamar y lo pone de frente al tabernáculo, y es Dios el que presenta el caso contra ellos dos. Y pone al mismo Moisés a que escuche la defensa que hace Dios por él. Qué tremendo que Dios mismo se levante como juez, como abogado y como defensa de Moisés. No solo eso, Dios fue más lejos. Dice que el Señor habla en el versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María y salieron ambos. Y él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueño hablaré con él. Le está diciendo que a ellos y a los profetas que se levanten como ellos, le va a hablar por visión y por sueño. Pero, y oiga el pero, que es importante, no así a mi siervo Moisés, versículo 7, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Es Dios que está diciendo: a Moisés, mi siervo, que es manso, que es humilde, más pacífico que todos los hombres, con él no voy a hablar como con los otros. A los otros le mandaré sueños, le daré visiones, pero con él hablaré cara a cara, dice la palabra, y claramente y no por figuras. Es decir, lo que le voy a decir, se lo voy a decir como un amigo que habla con otro amigo. Tremendo. Dios le está diciendo: no son visiones ni sueños, le voy a hablar. Y es el Señor que le da testimonio a María y a Aarón. Le da testimonio de un hombre. Dios, el Todopoderoso, se levantó para darle testimonio a dos profetas, y a uno de ellos era profeta y sacerdote, y a decirle: oigan bien, al que le vuelva a hablar, le hablo por sueño y visión, pero a ese que ustedes murmuran, critican y contienden, yo le hablaré cara a cara, dice el Señor, no por figuras, sino que le hablaré claramente. Tremendo. El Señor presentó el caso, el Señor dio el dictamen y el Señor dividió las cosas. Sueño y visión para todos, pero a ese que ustedes contienden, cara a cara le hablaré. Y dice más: y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ya ellos habían visto cómo Dios había usado a Moisés, y aún así, de todas formas, lo criticaron, lo juzgaron y lo contendieron a sus espaldas. Dice el 9: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. En ese momento el Señor retiró la columna de nube del tabernáculo y se fue. Se fue Dios. La columna que estaba ahí para que el pueblo supiera que Dios estaba ahí, se fue. ¿Y quién hizo que se fuera? La falta de humildad, la falta de sabiduría, la arrogancia de María y Aarón trajo el que el Señor se retirara. Pero no se quedó así. El Señor mandó lepra sobre María, que era la iniciadora de ese chisme. Y dice el 11, y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Es Aarón hablando a Moisés. Le está diciendo a Moisés:
Ah, Señor mío, ya no es Moisés el que no es profeta, el que no es nada. Ahora le dice, Señor mío, a Moisés. Los seres humanos debemos entender a la primera. Debemos, como dice la Biblia, no tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. La misma Biblia aconseja, si llegas a un lugar donde te han invitado, no te sientes en las primeras filas, siéntate en los últimos lugares para que cuando llegue el encargado te mande a buscar y te siente al frente. No cometas el error de exaltarte a ti mismo, de vanagloriarte, porque la gloria es de Dios y Él se la da a quien Él quiere. Moisés era manso, no pidió gloria y gloria le estaba dando Dios al defenderlo, al honrarlo y aún al pelear por él, mandando lepra a María por haberlo murmurado. Que no era Moisés, estaba desafiando al que Dios había enviado. En ese momento, Aarón declara, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Reconoció que pecaron y que era una locura lo que habían hecho. Encima de todo, los tres son hermanos. Por Dios, eran hermanos. Esa María era la que había cuidado la canastilla de juncos cuando Moisés fue puesto en el río. Esa María fue la que cantó en el capítulo 15 de Éxodo cuando cruzaron el Mar Rojo. Ciertamente Dios usaba a María, ciertamente Dios usó a Aarón, pero ciertamente Dios estaba con Moisés. Tenemos que poder vivir pacíficamente. Tenemos que poder entender humildemente que Dios reparte talentos, que Dios hay personas a las cuales le ha dado cualidades, capacidades, actitudes especiales. Como cuando se iba a hacer el tabernáculo, que el mismo Señor habla y dice, los hijos de tal persona tienen el talento de trabajar el hierro, aquellos la madera, estos van a tejer. El Señor mismo sabe qué talento tenía cada uno. Dios sabe qué talento tienes tú. No envidies ni codicies el de otro, porque Dios tiene algo para ti especial. Dice el versículo 12, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová. ¿Quién clamó a Jehová? Moisés. Al que murmuraron, al que contendieron, al que le estaban levantando una rebelión, una revuelta, su misma hermana, su mismo hermano. Entonces el Señor permite que Él mismo sea el que ore y clame a Jehová, pidiendo misericordia por su hermana. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés tenía un trato con Dios, es decir, una relación, donde el mismo Señor dice, con ese yo hablo cara a cara. A los demás sueños y visiones, con Él yo hablo cara a cara. Respondiendo Jehová a Moisés. Fíjese que el versículo 13 termina diciendo, te ruego, oh Dios. Él le ruega a Dios que la sanes ahora. Y dice ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios amaba a Moisés y Dios conocía el servicio que María habría brindado a Dios. Pero Él le dice que a pesar de que la va a perdonar, si ella le hubiera fallado a su padre, también hubiera tenido algún castigo. Y el castigo es 7 días fuera del campamento, 7 días de oprobio, pero le perdonó la vida. Al 7º día, María regresaría limpia, sin lepra, y pudieron seguir con su proceso como pueblo. Se retrasó el proceso por causa de la murmuración, por causa de sentirse más de lo que se debe. La humildad de corazón es algo que en ese tiempo, en todos los tiempos y en este tiempo,
necesitamos corazones humildes, hombres con corazones mansos, mujeres con corazones mansos, gente sabia, virtuosa, con talento, capacidades, dones que Dios te haya dado, pero al mismo tiempo humildes de corazón. Quiero leerte otro pasaje. Este está en el libro de Colosenses y nos habla de la antigua y la nueva vida. Lo compartí en esta semana, en uno de los tiempos de oración de las mañanitas. Y quiero hoy compartírtelo nuevamente este domingo. Porque siento que el mundo, si quiere ver un cambio y si quiere ver misericordia de Dios, va a necesitar, para alcanzar esa misericordia, tener un corazón humilde. Humilde para con Dios y humilde entre los unos y los otros. La humildad nos llevará a ser buenos siervos y siervas de Jehová. La humildad nos ayudará a entender que aún Jesús, siendo el unigénito Hijo de Dios, en uno de sus últimos actos con sus discípulos, se quita el lebrillo y le lava los pies a sus discípulos. Aún estando entre ellos el que le iba a vender por 30 monedas de plata, el traidor Judas. Jesús le da el ejemplo de hecho y de palabra. Le lava los pies a sus discípulos, al punto que Pedro no quiere que le lave los pies porque él entiende que ese es su maestro y que él le debe lavar los pies a él. Pero en un acto máximo de ejemplo, Jesús le lava los pies a sus discípulos. Jesús nos enseña y nos manda y nos guía a servir. Y esta que es la generación de la gracia tiene que servir. Y para servir necesitamos un corazón humilde delante de Dios y de los demás. Dice en Colosenses 3, refiriéndose a la nueva vida que debemos tener, dice a partir del versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La renovación en Dios es un proceso que debe ir en aumento. Usted no puede ir en retroceso, que cuando se convirtió era santo para Cristo y ahora que han pasado los años es más mañoso, tiene más cosas desagradables a Dios y lo que había dejado de hacer lo ha vuelto a hacer. Entonces usted no está avanzando en Cristo, usted está retrocediendo. El creyente, la creyente, el hombre y la mujer, siervo de Jesucristo, debe ser manso, humilde, perdonador, con un corazón que ama y que no odia, no juzgador, no dado a ganancias deshonestas, sino un hombre y una mujer humilde, de corazón, manso. No puede ser una persona iracunda, no puede ser una persona que maltrata, que ofende, que golpea. Y hay lenguas que son como lanzas y flechas y espadas, que su golpe de sus palabras hace más daño que un cuchillo. Dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Oiga la vestimenta de los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este pasaje nos habla de cómo debemos vestirnos espiritualmente. Y no habla de ropa de tela.
habla de vestiduras espirituales. Y esas vestiduras espirituales son cruciales para los que hoy quieren servir a Dios, para los que hoy hablan de Cristo. En los medios de comunicación, en las redes sociales, todo el mundo habla de Cristo, todo el mundo es cristiano, todo el mundo dice gloria a Dios. Pero debemos ponernos esta vestidura. Sí, fíjese que no estoy hablando usted debe ponérsela, estoy hablando debemos, yo debo, tú debes, todos debemos usar esta vestimenta. Y esta vestimenta dice en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y dice, de entrañable misericordia, tenemos que ser misericordiosos, de benignidad, que no le hacemos daño a nadie, al que usted lo murmura lo está dañando, de humildad, y la humildad es el tema central de hoy, de mansedumbre, tenemos que ser mansos. Hace unos años en México y Suramérica había una campaña que cuando usted se fuera a molestar, contar hasta 10. Era una campaña para evitar, y lo he compartido otras veces, accidentes de tránsito. Cuando se te atraviesa un carro, cuente hasta 10. Cuando te tiren un motor encima, una guagua de la onza, un ciclista, cuente hasta 10. Cuando alguien se para en el medio del paso peatonal, cuente hasta 10. Y si no le dan 10, cuente hasta 100. Pero no se aire, no se exalte, no suelte la lengua, porque la lengua es un miembro pequeño, pero tiene un fuego que consume ciudades. Y dice ahí, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Necesitamos ser pacientes, como dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y me sacó del pozo cenagoso de la desesperación. Debemos ser pacientes. Y así esa paciencia va a ir puliendo y mejorando cada una de esas cualidades espirituales que Dios pone en usted. Y dice el versículo 13, soportando unos a otros. Aunque usted no lo entienda, usted también hay personas que lo están soportando. Hay un día que alguien habla del jefe, ese jefe que me exige, que me manda, y el jefe pensará, él es mal empleado, llega tarde, no está calificado correctamente, pero él tiene una familia, le voy a tener paciencia. Y ese jefe que usted critica, que usted cree que le exige más de lo que se debe, te está aguantando hasta lo que no se puede, porque tú no llenas los requisitos para el cargo que tienes. Vivimos en un mundo donde la gente se siente que siempre es el que tiene la razón. ¿Y sabe qué? La razón no la tenemos ninguno. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Cuando fueron los escribas, fariseos, con la mujer que fue hallada en el mismo acto del pecado, llegaron a preguntarle a Jesús, la ley de Moisés dice que esta mujer hay que apedrearla. Y llegaron con las piedras en las manos. Y Jesús, que escribía ahí en la arena, en el piso, les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice la Biblia que uno a uno, comenzando por los más viejos, comenzaron a soltar la piedra y a retirarse, hasta que no quedó nadie, solo la mujer acusada. Jesús le dice, ¿quedó alguien? Ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si fuéramos a ser juzgados cada uno de nosotros, y la Biblia dice que en el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados todos. Usted que es juez aquí en la tierra, usted que es aquí una autoridad, usted que aquí dirige a otros, que es jefe. Recuerde
que hay un tribunal, dice la Biblia, de Cristo, a donde todos compareceremos. Y usted que aquí fue juez, será juzgado usted allá. Usted que aquí valoró a otros, que usted que era el encargado de evaluar los préstamos en el banco, no califica, no califica, no califica. Cuando usted llegue allá, vamos a ver si usted va a calificar. Usted encargado de recursos humanos, que dijo no califica, no califica, no califica. Allá en los cielos, vamos a ver si usted va a calificar. Usted que llenó la planilla de evaluación de un compañero de trabajo, llega tarde, se va temprano, se lleva los bolígrafos. Vamos a ver si allá en el cielo va a decir, no se llevó los bolígrafos, se llevó 2 millones de pesos. Con la vara que mides, te van a medir. El mundo ha olvidado de que hay una fuerza mayor que usted y que yo, y que las armas atómicas, y que los aviones, y que los portaaviones, que se llama Dios. Él es misericordioso, y Él es todo amor, pero también Él es justo. Y Él dice en Isaías 3:10, díganle al justo que le irá bien. No debemos vivir con temor, debemos vivir tratando de ser justos. La regla de oro que nos da Jesús: como tú quieres que te traten, trata a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo dice de diferentes formas, pero todo quiere decir lo mismo. Ten misericordia si quieres misericordia. No maltrates si no quieres ser maltratado. La vida es una calle de doble vía. Tarde o temprano, todos vamos a pagar y todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Y no hay nada que escape de lo que hagamos en la tierra a Dios. Dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Solo hay uno que puede ayudarte. Si usted ha fallado mucho, ha pecado mucho, como esa mujer pecadora fue hallada en el acto, ella fue llevada delante del único que puede tener misericordia y borrar pecados, Jesucristo. Ese día ella halló misericordia. Pero el Señor nos insta a que tengamos misericordia de los demás como la queremos para nosotros, para nuestros hijos, nuestras familias. Hay países que quieren misericordia, ¿la tienen ellos? Hay países que quieren misericordia, ¿tienen ellos misericordia? El mundo debe evaluarse. No esperen la evaluación de Dios porque quizás no le va a gustar lo que la Biblia nos dice acerca de esa evaluación final que harán de la humanidad. No le va a gustar. Dice la palabra en Primera de Pedro, y ya voy prácticamente concluyendo esta primera etapa de este culto online de este domingo. En Primera de Pedro 5 se dan algunos consejos acerca de la grey y de cómo apacentarla. Se le da este consejo a los ancianos particularmente. Y en el versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos, es decir, refiriéndose a todas las personas, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oiga bien, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Seamos humildes, humildes de corazón, humildes en el pensamiento sobre nosotros mismos. Hoy que el mundo vive esta pandemia, donde el mundo entero ha sido paralizado por un virus que usted no puede ver,
debemos entender hoy más que nunca, cuando tantos han muerto, cuando tantas personas están contaminadas y ya otros han fallecido por un virus invisible, que no han podido detener ni las rejas, ni las armas, ni los aviones, ni los portaaviones, ni las bóvedas, nada ha podido detener al virus. Ha quedado demostrado que toda ciencia y toda capacidad del hombre es poca ante situaciones que se nos pueden presentar. Solo Dios es suficiente. Solo Dios te puede ofrecer algo que va más allá, aún de esta vida. Necesitamos reposarnos en el Señor y buscar en Él la humildad para entender que por más que tratemos, no podemos ser autosuficientes. Este es el mundo donde todo se había convertido en express, en todo hágalo usted mismo. Los aeropuertos habían cambiado los mostradores de las líneas aéreas por computadoras y máquinas donde usted pasaba su pasaporte y la misma máquina les pedía su ticket de avión. El chequeo, como le llamaban, ahora lo hacía una máquina. Se había eliminado lo que era incluso el usted en los supermercados en otros países. Ya estaba funcionando el que usted entraba y cuando usted entraba pasaba un reloj o su celular, quedaba registrado quién era usted. Usted entraba todo lo que quería en un carrito y salía sin pasar por ninguna caja, porque inmediatamente usted entraba, todo lo que usted tomaba y echaba en el carrito era computado y cargado a su tarjeta. El mundo de todo automático, todo express, donde ya el refresco no te lo sirve alguien en un vaso, usted mismo va y se lo sirve. El tiempo donde se ha perdido el contacto humano, donde la línea de producción que diseñó Henry Ford, donde se fabricaban a mano por miles de hombres 150 carros cada hora, ahora se fabricaban miles de carros en un día y lo hacen 4 máquinas. Ya no hay personas. El mundo cambió. El mundo cambió, pero este mundo que ha cambiado se ha convertido en un mundo inhumano, sin humildad, lleno de soberbia, lleno de vanagloria. Un mundo donde se le enseña a la gente a ser grande, a que te haga famoso. Y por un like, la gente hasta se sube en un edificio y casi se mata, y algunos se han matado para hacerse una foto donde todo el mundo diga me gusta, me gusta, me gusta, aunque te cueste la vida. Estamos en un mundo extraño. Para que vuelva a la normalidad, al parecer fue necesario girar la llave y apagarlo. El mundo lo apagaron. Quiere volver a encender, pero lo están encendiendo los hombres, sin Dios haber dado la luz verde, sin ser Él el que haya girado la llave. Nos puede salir muy caro. En este domingo te motivo a que oremos para que Dios nos dé un corazón humilde a todos y comprendamos de que no controlamos nuestro destino, como dicen algunos poetas del mundo, de que usted es su capitán de su vida. Usted y yo, aunque queramos ser el capitán de nuestra vida, estamos viajando por un mar que no controlamos, con vientos que no controlamos y en el medio de un mundo que no controlamos. Necesitamos a Cristo. Necesitamos la ayuda y el favor de Dios. Y para alcanzarla, necesitamos humildad. Necesitamos entender que los cabellos de nuestra cabeza están contados. Necesitamos entender que el que calma los vientos es el Señor. El que le dice a la mar, calma, es el Señor. Y en esta mañana, o ya casi tarde, te quiero motivar a que oremos
para que el Señor nos dé estas vestiduras que hemos leído y este corazón humilde que necesitamos. El mundo necesita humildad. El mundo necesita entender que todo no lo puede en sí mismo. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted todo no lo puede sin Cristo. Todo lo puede con Cristo. Sin Él somos presa fácil hasta de nosotros mismos. Hay gente que su orgullo lo ha destruido. Hay gente que su vanagloria lo ha destruido. La memoria nos está fallando como humanidad. La memoria nos está fallando como país. Tenemos que entender de dónde venimos para entender dónde estamos y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y estoy seguro que lo que Dios quiere para este país y para la humanidad no es un mundo donde la pornografía es gratis y está en línea 24/7 en los teléfonos hasta de los niños. El mundo que Dios quiere no es un mundo de pedófilos, no es un mundo de abusadores, padrastros violadores, no es un mundo de adulterio y fornicación, de lascivia y lujuria. Eso no es lo que Dios quiere. Eso era lo que había en los tiempos de Noé, que el pensamiento de los hombres era de continuo mal. Eso era lo que había en Sodoma y Gomorra y en las ciudades de la llanura. ¿Y qué vino sobre el mundo en los tiempos de Noé? La Biblia dice que destrucción. ¿Qué vino sobre las ciudades de la llanura? Fuego y destrucción. ¿Qué vendrá sobre nosotros? Ahora mismo tenemos una pandemia. Y algunos dirán, se va a ir y todo quedará solucionado. Te quiero decir que hay oportunidad. Si nos humillamos ante Dios y con un corazón humilde, vamos delante de Él todos. Te quiero decir que puede haber o venir algo peor. Algunos dirán, no, la vacuna está en camino. La vacuna contra esto. Y lo que sigue, pastor, no sea negativo. No estoy siendo negativo ni positivo. El cristiano no cree en el positivo ni en el negativo, solo en la parte eléctrica, en la batería. Pero en la vida diaria creemos en voluntad de Dios y en propósito de Dios. Y el hombre se ha olvidado de que debe humillarse ante Dios, de que Dios quiere un pueblo santo. Y los cristianos tenemos que entender que el juicio de Dios comienza por las iglesias. Y los primeros que tenemos que volvernos a Dios y ser humildes somos todos nosotros. Humillémonos ante Dios. Que tú y tu casa sepan buscar de Dios con un corazón humilde, entendiendo que sin Él nada podemos, como dice en Juan 15. Separado de mí, nada podéis hacer, dijo Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde, primero que nada te damos gracias. Gracias por la vida de cada persona que se sintoniza, por cada familia que se reúne alrededor de tu nombre a compartir este tiempo como familia de fe. Hoy tenemos una petición especial en el nombre de Jesucristo, y es que nos des a todos un corazón humilde, que nos des de tu mansedumbre, de tu benignidad, de tu dominio propio, que los frutos del Espíritu, así como las vestiduras de los hijos e hijas de Dios, siervos y siervas de Dios, tú nos ayudes a alcanzarlos, para que en el nombre poderoso de Jesús, en el medio de esta pandemia, te busquemos con un corazón contrito y humillado, un corazón que ama y perdona, un corazón que piensa en su prójimo, un corazón que alaba y ama a Dios. Danos ese corazón humilde para que nuestros corazones puedan ser templo del Espíritu Santo, para que nuestras vidas sea un lugar donde tú quieras habitar, y cada uno en su propia vida y en su casa y en su familia, con sus obras, actos, hechos y pensamientos, pueda testificar a Cristo.
no de palabra, sino de obras y hechos y de realidad. Que no sean vanas palabras el decir soy cristiano y le creo a Dios. Que nuestros hechos, obras, actos, pensamientos, sentimientos y emociones, todo se conjugue y diga Cristo. Gracias, Señor, por este día. Bendice a cada persona y ayuda a la humanidad. Que nos podamos volver hacia ti. Podamos levantar nuestras manos hacia ti y podamos declarar como el Salmo 121 declara, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, mi socorro viene de Jehová. En el nombre de Jesús te pedimos misericordia para la humanidad, para cada nación, cada familia y especialmente para los que hoy están en sintonía. Gracias, Señor.